detalle, no son nuestras, nos las prestaron para un evento que tendremos próximamente, que ya sabemos. Pero bueno, gracias a Dios, no abundo más ahorita y quiero pedirle un favor. Preparémonos porque ¿qué nos toca ver hoy, hermanos? ¿Se acuerdan? El capítulo 10 de Daniel, de nuestra serie Fe, Convicciones y Revelaciones que Transforman. Amén. ¿Y a cuántos nos gusta tener fe? ¿Sí? ¿La fe sirve, sí o no? ¿Qué tanta fe tenemos? La definición bíblica, una de las que nos sabemos referente a la fe, ¿cuál es esa definición? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de que al rato a mi mujer me va a servir algo de comer, ¿sí o no? La convicción de lo que no se ve. Bueno, la fe es algo que sabemos que hay que vivir, pero dentro de los temas de fe, dentro de los temas de la vivencia cristiana, hay algo que se le llama, y esto lo mandé el día de ayer, ya anochecito, el tema de esta mañana, como dice, batallas que no vemos. No porque algo no se vea no quiere decir que no esté pasando, hermanos. Y hay batallas, no está hablando en singular, no dice batalla, dice batallas que no vemos. No porque estén librando batallas, no quiere decir que no existan, porque nosotros no las percibamos, y sin embargo ahí están. Vamos a estar ahí nosotros en el panorama bíblico de Daniel 10. Y bueno, quiero llamarle a usted a lo siguiente. Usted y yo vivimos en un mundo, en un mundo visible, en un mundo tangible. ¿Estamos hasta ahí? ¿Verdad? Sentimos, cuando nos cansamos sentimos, cuando amamos sentimos, cuando vamos de vacaciones nos gusta solearnos, ¿verdad? Si bien nos va el bronceador, pues yo no he salido, pastor, bueno, en la azotea, pero tenemos nuestros sentidos están ahí percibiendo las cosas. Estamos conscientes de todo eso, pero detrás de las cosas conscientes y de las cosas que nosotros percibimos, hermanos, hay cosas que existen, pero que no percibimos. Hay cosas que suceden y de las cuales nosotros no nos damos cuenta. Hay actividad. ¿Y qué cree? Hay confrontación en el mundo de lo espiritual, ¿verdad? Alguien ha dicho en alguna ocasión, ¿qué pasaría si Dios me dejara ver lo que está pasando? ¿Qué sucedería? ¿Qué percibiríamos usted y yo? ¿Nos agradaría lo que veríamos? ¿Cómo la ve? Tanto nos agradaría lo que veríamos como cosas no nos agradaría ver, y sin embargo no van a dejar de estar ahí. Mientras en nuestra vida estamos pasando por necesidades, por problemas, por distintas cosas, retrasos, estamos orando, a veces vemos respuesta, a veces no, estamos pacientes, otras veces nos desesperamos, está a veces la tristeza, a veces estamos muy alegres. En lo natural está todo eso pasando. En lo espiritual, nuestros sentidos tal pareciera que están desconectados de cosas que suceden. Y Daniel 10 es una parte en la Biblia, como muchas, que nos abre como un telón y nos deja ver un poco de lo que es el mundo espiritual, de lo invisible, y nos muestra cosas que tal pareciera que se ven inquietantes. Y si me ayudan por favor ahí, Sam, dice aquí una frase: detrás de lo visible hay una guerra espiritual. ¿Lo puede repetir conmigo, hermano? Detrás de lo visible hay una guerra espiritual. ¿Tú has estado en la guerra? ¿Alguien ha por la guerra tenido que matar a otra persona? Los que hemos estado leyendo, ¿en qué estamos ahorita en la lectura bíblica? Segundo de Samuel. ¿Se acuerda que entre las tantas cosas, bueno, hay algunos que nos gusta adelantarnos, no por gusto, sino que nos quedamos, bueno, ¿y qué sigue? Pues me sigo, ¿verdad? Llega una de las partes en las que David está huyendo porque le dice, ¿sabes qué? Absalón, tu hijo, ya está tomando posesión. Y de las cosas que luego llaman la atención, la postura de David fue una postura derrotista, fue una postura en la cual, no hablo yo de conformismo, se dio por derrotado delante de su hijo. Y muchas cosas él consultó a Jehová para hacer o no hacer, y esta ocasión no consultó nada, simplemente agarró sus cositas y se fue. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Y no faltó quien estaba por ahí desde el otro cerro agarrando y lanzándole piedras, y era uno de los descendientes o de aquellos que tenían que ver con Saúl, con el rey que ya no estaba, y le maldecía, y había tantas cosas que decía de él y le lanzaba piedras. Y ese David en esa ocasión tal pareciera que era un David diferente del que nosotros hemos leído y leímos en los capítulos anteriores, en los cuales pedía la dirección del Señor, se aventaba a hacer las cosas porque tenía luz verde de parte de Dios. Y dice la palabra que no había nación, no había muralla, no había ciudad que se le resistiera.
Y todos iban cayendo, uno a uno iban cayendo. Fíjese, en lo espiritual estaban pasando cosas que la gente no mencionaba, no se daba cuenta y que sin embargo sucedían. Y ese mismo David era un personaje que en un tiempo estuvo consultando, en otro por lo que sea no consultó al Señor, y obviamente había situaciones diferentes. En el caso de Daniel, en el capítulo 10 usted se va a encontrar con lo siguiente: Daniel oraba y Dios le respondía. Y dice aquí la palabra, conforme nosotros vamos a ir leyendo en Daniel, capítulo 10, versículo 1, usted se va a encontrar con lo siguiente. Y si quiere vamos leyendo de una vez, Daniel 10:1, ya lo tiene ahí a la mano, amén. Dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Cuando dice que era una palabra verdadera, está diciendo era una revelación confiable, aunque difícil. Fíjese, y ahorita vamos a ver por qué es difícil. Y el conflicto grande, cuando habla de conflicto grande, en el hebreo está diciendo tzabá, que dice es una lucha de carácter intenso. Por eso lo manejaba así, una lucha intensa. Y dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Sí? Para este tiempo que estábamos hablando aquí de Daniel, hermano, ya habían pasado 2 años desde el primer decreto. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos que ya había Daniel leído que ya se habían cumplido los 70 años del tiempo en que ya su pueblo iba a ser liberado? Y ya habían pasado 2 años para esto, hermanos, de que ya se había promulgado el primer decreto que permitía al regreso de Israel a su ciudad de origen, a todo dar. Ya pasaron 2 años, ya se está avanzando, pero Daniel recibe esta revelación. Daniel no había hecho esa dinámica de mudarse como muchos ya, él todavía ahí continuaba. Y si usted se fija en los versículos 2 y 3, dice en el versículo 2, en aquellos días yo Daniel estuve afligido. Cuando vemos qué era eso del estar afligido, lo maneja en el hebreo, estaba de luto. Dice, Daniel estaba de luto. Y por espacio de 3 semanas no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Y cuando dice esto, en resumen está diciendo, no me puse lociones, no me puse nada aromático, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Cuántos días tienen 3 semanas? 21 días. 21 días. Daniel estuvo en angustia por esos 21 días, estuvo en ayunos de carácter parcial, humillado, y dicen por ahí los que comentan, estuvo sensible espiritualmente. Y luego dice más adelante lo siguiente, si usted lo gusta leer conmigo, ¿qué dice ahí? Un corazón quebrantado puede recibir revelaciones profundas. ¿Se acuerda de Pablo? ¿Qué decía? ¿Qué le pasaba a Pablo cuando sufría su aguijón en la carne? ¿Qué le dijo el Señor? Reina Valera 60, bástate mi gracia. Otras versiones dirían que te sea suficiente lo que yo tengo para ti, mi gracia, que te sea suficiente, mi poder se perfecciona en aquello en lo cual estoy permitiendo que pase en tu vida. Entonces, un corazón quebrantado, fíjese, puede recibir revelaciones realmente profundas. No es de gratis, hermanos, que el Señor permita que pasemos por situaciones que nos genera sensibilidad, nos genera dolor, nos genera desesperación. Dios usa esas cosas para que alce mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. ¿Y qué digo yo cuando viene mi socorro? Hago una declaración bíblica correcta. Mi socorro viene de Jehová. Esa es una declaración bíblica correcta, que hizo los cielos y la tierra, ¿sí o no? Entonces, un corazón quebrantado, acuérdate de esto, hermano, cuando estemos tú y yo pasando por un corazón quebrantado, es que el Señor está queriendo enseñarnos algo que de otra manera no querríamos nosotros recibirlo, aceptarlo. Su servidor estaba con la familia, ya estaba por abrir el zaguán de la casa de ustedes. Si se la quieren quedar todos, no sé cómo la repartiríamos, pero el tema, iba yo saliendo de la casa de ustedes y pasa un primo mío y me dice, llorando, me dice, oye, ¿ya sabes? Le digo, ¿qué? Falleció otro primo mío que vive a unas 4 casas cerca de donde su servidor vive, falleció, le dio un infarto hoy a las 5 de la mañana. No sabía que lo habían internado 2-3 días antes, hermanos. Por eso el comentario de que el Señor nos llama y puede hacerlo en cualquier momento. ¿Y qué cree que pasa con la familia? Una tía mía, obviamente, otros primos, de los cuales su marido de esta tía, obviamente mi tío, él no tiene mucho que falleció, tendrá 1 año por lo mucho de cáncer. La hija tiene ganglios que al parecer tienen cáncer.
El hijo que falleció le pasaron muchas cosas, entre ellas asaltos, le robaron 2 veces carros diferentes. O sea, una familia que tú dijeras le han pasado muchas cosas. ¿Qué crees, hermanos? Es una familia que en el pasado no quería nada con Dios, y Dios usó ese tipo de situaciones para acercarlos, porque el hombre es testarudo, el hombre es duro. Y dice un dicho allá afuera que de acuerdo al pato es la pedrada. Dios tiene que usar cosas. Ahí le voy, hermano. A veces son cosas que usted y yo provocamos en necedad y que Dios no quiere que sucedan, pero muchas veces van a pasar cosas que Dios permite para que nosotros entendamos de lo que se trata. Y vamos al versículo 4. Y el día 24 del mes, cuando dice esto, está hablando promedio del 23 de abril, ahora sí que por este mes más o menos, hace muchos años. Primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. El río Hiddekel es el llamado, conceptuado como el gran río Tigris. Esto está ubicado cerca de Babilonia, como 80 kilómetros. Dice que él estaba ahí a la orilla del gran río y dice: alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. Cuando habla de lino en la Biblia, en aquellas personas, eso es una insignia, una forma de decir pureza sacerdotal. Un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Cuando dice ahí oro de Ufaz, había una ciudad llamada precisamente Ufaz, que ahí había oro, eran minas de oro. ¿Se acuerda usted de las minas del rey Salomón? ¿Se acuerda de ellas? Bueno, estas no se conceptúa que eran de él, pero se habla de que eran minas donde había mucho oro, y dice que ese personaje que se le apareció a Daniel y que venía con esa pureza sacerdotal, vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, y dice su cuerpo era como de berilo. Cuando vemos esto, es decir, tenía su cuerpo como el aspecto de una piedra preciosa, ¿verdad? Así que cuando alguien le dijera: parece que estás vestido de berilo, no lo tome agresión, ni me lo van a decir nunca, no pasa nada. Pero el tema es que su cuerpo estaba vestido así como de una piedra preciosa, y su rostro parecía un relámpago. Cuando yo estoy leyendo y estudiando estas cosas, estoy intentando visualizar qué será un rostro visto como de relámpago, ¿sí? Y aparte, sus ojos como antorchas de fuego. ¿Cómo sería la visión de ese personaje, hermanos? Pues algo impresionante, definitivamente, ¿sí? Su cara destellaba como un rayo, eso está conceptuado como gloria divina. Ardía como fuego sus ojos, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Es decir, ¿has visto el bronce? ¿Lo has llegado a ver? Bien pulidito. ¿Sabe dónde hemos visto el bronce nosotros? Cuando nos arreglaban antes la plomería, que lo hacían brillar y todo eso. Así imagínense un personaje que así brillara, con ese color. Y dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Me voy a ir tantito arriba. Su cuerpo era como de berilo. Me adelanté un versículo. Y su rostro parecía relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y esto en la Biblia le llama que aquel personaje estaba usando una voz de autoridad. ¿Hasta ahí va conmigo? Y vaya conmigo al 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. No sé por qué me acordé de los apóstoles, pero bueno, me acordé. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Es decir, le abandonaron sus fuerzas. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Y dicen algunos que su rostro se volvió pálido como de muerte. No tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Es decir, al oír a la persona que hablaba y al oír el sonido de sus palabras, dice: caí sobre mi rostro en profundo sueño. Dicen los que estudian la Biblia que esta persona, Daniel, dice que se desmayó. Esa es la palabra, se desmayó. Y dice: con mi rostro en tierra, quedó su rostro a piso. Hace rato platicábamos del adorar, ¿sí? Hay gente que se postra y eso no está mal, ¿verdad? Algunos han dicho: bueno, pues aquí podríamos arrodillarnos, quien guste. Luego, hermanos, me han dicho: ¿qué no es que yo no veo que se arrodillen? Quien quiera arrodillarse puede hacerlo, no es problema, ¿sí? En el caso de Daniel, se desmayó y quedó boca abajo, en lo que es la traducción. Y quiero que me ayuden, por favor, y ahí, Sam, si me ayudas, ¿qué dice ahí? Un verdadero encuentro con lo divino humilla al hombre, no lo exalta. Y el otro: hoy buscamos experiencias
que nos emocionen, pero no que transformen. Y eso lo estamos viendo cada día más en muchos lugares, en muchas formas de ideología y muchas convicciones, iglesias. Estamos viendo y la gente busca emociones más que acciones, que se vea que es porque Dios está transformando las vidas. Y luego vamos ahí al versículo 10 y dice el 10, y he aquí una mano que dice, me tocó. Cuando habla de esa mano que le tocó, algunos comentan que es el ángel Gabriel, que ha hecho otras revelaciones a Daniel en lo pasado, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Le voy a pedir un favor, poca atención en lo que está pasando con este personaje que animó a Daniel y la posición de carácter físico en Daniel, para que ahorita entendamos algo. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos. El toque de ese ángel está conceptuado como un toque restaurador, ¿sí? Y me dijo, Daniel, varón, ¿qué? Muy amado. Ya habíamos visto eso antes, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ya se le había dicho a Daniel que era muy amado. Aquí le vuelve a reiterar, Daniel, varón muy amado. Eso está en el capítulo anterior, los versículos 20 al 23. Nosotros lo vimos apenas. Y esta identidad estaba basada, lo amado, no porque fuera el gran cuate ya, sino porque tiene que ver con la gracia de Dios hacia Daniel. No es un tema de mérito personal, es el Señor hacia nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuántos son muy amados aquí? Pero levántenla, que de veras convencidos, nada más, aunque le den el avión al pastor, pero que estén convencidos, somos muy amados, gracias. Y esto es por la gracia de Dios. Y dice, se le dijo a Daniel, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. ¿Qué dice ahí? Temblando. Aquí le llaman, fíjese, le llaman a esto un toque en el cual a Daniel se le levantó progresivamente sus rodillas, primero sus rodillas, luego sus manos, luego sus pies. No fue como resorte, progresivamente. Y aquí me quise detener para dejarle esto a la vista en su corazón. ¿Qué dice ahí? Dios no nos deja caídos, hermanos. Aquí es alguna de las cosas que a nosotros nos cuesta más de una ocasión confiar. Hace rato le preguntaba si teníamos fe. A nosotros nos cuesta confiar que Dios levanta, dice la Biblia, del polvo al caído. Y cuando en la Biblia habla de que alguien está en el polvo, fíjese, hermano, cuando en la Biblia habla de que alguien está levantado del polvo, es que ese polvo, el mismo que estaba ahí, se lo echó encima. ¿Se acuerda de las cenizas? ¿Qué se hacía con las cenizas? Se levantaba, se lanzaba, se embadurnaban con ella, se bañaban con ella y se vestían de cilicio. Y dice, levanta del polvo ha caído, es decir, aquel que está ahí hizo todas las acciones propias de aquel que está en desesperación, que está de luto, que no sabe qué hacer. Y dice en su palabra que Él levanta del polvo al caído. ¿Y qué dice ahí? Dios no nos deja caídos en nuestra debilidad. Pero es que ya se tardó, pero es que ya no puedo, me sigo metiendo en problemas, se siguen acumulando deudas, se siguen acumulando situaciones y no puedo más. Una de dos, o nos seguimos autocompadeciendo, autoconmiserando, o decimos y declaramos, esto también es una declaración bíblica, Señor, no dejarás caída mi vida. ¿Por qué? ¿Qué cree? Dice ahí, no dejarás caído. ¿Qué dice? No dejarás caído, ¿qué? En nuestra debilidad. ¿Y a quién levanta el Señor? ¿A quién levanta? En la Biblia dice que Dios levanta al justo. Y el justo es justo porque tenga que ver con Él, porque es bueno, porque se las gasta. El justo es porque el Señor le hace justo. Entonces, si yo creo eso, hermano, créame, eso nos va a quitar infinidad de preocupaciones. No estoy hablando de no ocuparnos, pero nos va a quitar infinidad de preocupaciones, porque si mi Señor dice que Él me levanta, a veces usa el concepto de muladar en la Biblia. Nos levanta del muladar. Y si yo creo eso, hermano, créame que es cuando empezamos a entender lo que es una vida. A veces nos preguntan aquí cómo estamos, bendecidos y en victoria. Y seguimos todavía diciendo bendecidos, pero en victoria todavía no, porque ando con tantas cosas. Ya que está en victoria de veras, yo le voy a decir y me voy a acercar. Pero como todavía estoy con estas cosas,
necesito creer y saber que estoy en victoria. Y ahorita vamos a ver algunas cosas referentes a esto. Dios nos deja dejar de estar ahí caídos en nuestras debilidades. Vaya conmigo al versículo 12. Entonces me dijo, es decir, este personaje le dijo a Daniel, Daniel, ¿qué dice? No temas. El día de ayer estábamos escuchando cuántas veces está la palabra no temas para nosotros en la Biblia. ¿Cuántas veces? 365, una para cada día del año cuando menos. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón. Este versículo me encanta, muchos me encantan, pero este es uno muy potente porque dice, Daniel, no temas. Antes le dijo muy amado y dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, y fíjense, hermano, hay que entender esto y disfrutarlo. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, ¿qué dice ahí? Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Me encanta eso, porque fíjese, dispongo mi corazón, entiendo lo que Dios quiere para mi vida, me humillo ante su presencia, y entonces el Señor, ¿qué hace? Escucha. ¿Y qué hace? Acciona. ¿Sí? Daniel había orado anteriormente por entendimiento sobre la revelación que está en el versículo 1. ¿Hasta ahí va conmigo? Pero viene lo que sigue, dicen por ahí. Mas el príncipe, el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Es decir, la respuesta venía y hubo oposición exactamente los 21 días que tardó esto y que tuvo la revelación Daniel. El espíritu del príncipe del reino de Persia, que esto es un ángel malvado, hermanos, ¿sí? No es este ángel de Persia, no es un arcángel, no es una divinidad, no es una teofanía, ¿sí? Dice, le impidió el paso. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Cuando habla en la Biblia de principal príncipe y habla de lo que son enviados de Dios, son los que se les llama arcángeles, ¿sí? Va a haber ocasión en que vamos todas esas divisiones, y sabe usted que hay jerarquías de carácter angelical y hay jerarquías de carácter demoníaco. ¿Sabe usted eso? No todos son lo mismo, no todos hacen lo mismo. ¿Se acuerda? ¿Qué se dice de Satanás antes de ser Satanás? ¿Cómo se llamaba? Lucifer. ¿Y qué quiere decir Lucifer? Luz bella. ¿Cuál sería en el cielo la apariencia de Lucifer? ¿Cómo sería? ¿Sería hermoso? ¿O todo medio destartalado como el pastor? ¿Cómo sería? Muy hermoso. Dicen algunos que cubría el trono de Dios, dicen otros que estaba encargado de la alabanza en el cielo. Tenía su chamba, tenía su actividad, y dice en la Biblia que hubo orgullo en el cielo. Y bueno, hay unas cosas interesantes que usted quiero que las escuche también. Fíjese, Miguel, uno de los principales príncipes, dice, vino para ayudarme. Es decir, el arcángel Miguel llegó a ayudar, y dice, quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, el que hablaba dejó al arcángel Miguel y lo dejó como un relevo en una lucha que continuó, hermanos. Dicho de otra manera, esta revelación dada a Daniel, en el que este personaje se le presentó, dejó de presentar batalla, ¿sí? con ese príncipe del reino de Persia, que era un demonio. Esa batalla él ya no la presentó, pero la batalla continuó en lo que este personaje se presentaba con Daniel, y todavía estaba entonces librándose esa batalla con ese príncipe de Persia. En el caso de Miguel, como uno de los arcángeles del cielo, fíjese, es considerado también en la Biblia como el ángel guardián del pueblo de Israel. Y se ha dicho mucho en el tema de esto, de las naciones, hermanos. Se ha dicho, algunos lo quieren avalar como tal, otros no. Dicen, fíjese, para que me explique yo, ¿qué cree que pase con México? ¿Qué pasará con México en el ámbito de lo espiritual? Sabemos que el diablo no es omnipresente, ¿verdad? Sí sabemos eso. O está en un lado o está en otro. Pero el diablo está activo con todos sus esbirros, sus huestes de maldad, sus demonios y todo lo demás, con sus distintas jerarquías. Pero tienen una pugna. ¿Cuál es la pugna demoníaca? Estorbar a los escogidos del Señor.
ver la manera de destruir y que no se tenga vida eterna. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Sí? Pero se constituya para muchos que cada nación, incluyendo Israel, tienen no hablo yo de una hueste, tienen un personaje de carácter angelical que está en tanto de esa nación. En el caso de Israel está de carácter escrito que hay un personaje, hay un arcángel haciendo esa labor, ¿sí? Y vaya conmigo a Daniel 12:1, por favor, de rapidito, nos brincamos 2 capítulos y en el 12:1, ¿lo tiene ahí? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que dice, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, es el que sale ahí al quite, es el que sale ahí a poner la cara. Y si se va al Nuevo Testamento y va conmigo a Lucas 1:19, ahí búsquelo. Por eso le digo que también hay que mover ahí la Biblia, ¿verdad? Mover ahí la Biblia, Lucas 1:19. ¿Ya lo tenemos? Fíjese, Lucas 1:19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Quién es este ángel? Gabriel. ¿Y qué se le ha encargado a Gabriel? Una nación. ¿Y por qué no enviaron a otro? Es lo que se comenta. El arcángel Gabriel entrega mensajes elevados de importancia con relación al reino de Dios, con relación al pueblo de Israel. Pero vamos por el otro lado, hermano, y vaya conmigo hasta Apocalipsis, por el tema de las batallas en el cielo. El tema de las batallas en el cielo no es nuevo, hermano. El tema de lo espiritual en las batallas no es nuevo. El tema de lo que nosotros como cristianos subestimamos en cuanto a la lucha, la pelea espiritual no es algo nuevo. Tiene esto de viejo como la existencia misma del género humano. Eso es así. Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9 dice, después hubo una gran batalla, ¿dónde dice? En el cielo. Miguel y sus ángeles, dice, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, en el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? Repito, fue arrojado ¿a dónde? Ahora, ¿dónde está trabajando? ¿Qué pasa con un ingrato chamuco? Y sus esbirros son lanzados del cielo. Van a estar aquí bien contados. Ah, qué padre, me lanzaste aquí, me voy a portar bien. Ajá. ¿Qué cree que están haciendo? Porque ellos ya saben su destino. Ahí no hay vuelta de hoja, hermanos. Satanás y los demonios ya saben su destino. No hay un tema de arrepentimiento. No hay un tema de algo en lo que sea retroactivo. Ellos ya saben, pero tienen una misión. ¿Cuál es su misión? A mí se me figura que en el tema del cielo, el tema de la maldad, y luego algunos dicen, pues ¿de dónde surgió? Y se ponen a hacer polémica en el cielo, si todo es limpio, si es santidad y todo. El tema es que en el cielo hubo ahí un origen de envidia, de maldad, de pecado, lo que sea, y comenzó con alguien, y como pasa en la actualidad con la humanidad, con los chismes. ¿Cómo empiezan los chismes? A alguien se le ocurrió. ¿Ya viste que el pastor sacó una foto en la playa? No, ahora me explico los diezmos. ¿Ya viste que el hermano diácono hace esto? Pecador. En el cielo pasó algo así, comenzó. Y llegó el momento que fueron lanzados. Y yo quiero preguntarle lo siguiente: ¿cómo te imaginas en el cielo una lucha de ángeles y arcángeles? En la Biblia no habla de que el Señor, de Jehová, de Dios, de Yahweh, como te guste llamarle, no habla de que Él estuvo ahí peleando. Se presentó batalla. Lo que la Biblia dice es que ahí hubo un encuentro. Hay un encuentro de seres celestiales y que dice fueron arrojados. Y yo a veces ya ven que uno es así como que uno tiene la mente medio dando vueltas, y yo dije, bueno, nosotros estamos ceñidos bajo una fuerza que se le llama de la gravedad, ¿verdad?
¿Y cómo sería eso de que fueron lanzados? ¿Hubo gravedad y cayeron? ¿O de la fuerza que se les dio fueron lanzados? ¿Qué sucedió? El tema, ¿qué pasaría con un ser de carácter divino que fue creado? ¿Estamos de acuerdo que fue creado? En algún momento de la historia no sabida, que nosotros no tenemos idea, Dios creó todo eso. Hubo rebelión y fueron lanzados de ahí. ¿Qué será el sentimiento de ellos hacia su Creador y hacia aquellos que, fíjense hermanos, ¿por qué es el tema de que hay tanto, yo le iba a llamar la palabra de predisposición, pero ¿por qué hay ese sentir de dañar nuestra vida y que vayamos al infierno? ¿Por qué cree? ¿Sabes por qué? ¿Quién está en nuestra vida? ¿Quién está en nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando dice que estamos en Cristo? En nuestro interior, ¿qué dice? Corre ríos de agua viva. Tenemos la mente de Cristo. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno, de buen nombre, en esto pensad. ¿Qué crees que pasa cuando un diablo o un demonio nos ve a nosotros? No le puedo decir que se le retuercen las tripas porque no creo que tenga, pero hermanos, le provocamos a ellos un sentir, hermano, que la traen con nosotros. Esta lucha espiritual de la que estamos hablando es algo que se libra, es algo que está sucediendo y estamos nosotros tranquilos en la predicación. Como hay una ilustración, ¿se acuerdan de los cuadernitos de JTC? ¿Se acuerdan unos chiquitos evangelísticos? Ya hay un demonio y está un hermano ahí con los ojos cerraditos y el demonio le agarra sus cachetitos y le está así haciendo. Uno que otro que luego de repente yo veo y luego le echan la culpa al pastor, ¿verdad? Que están durmiendo, ¿verdad? Bueno, algunos están desvelados, yo lo sé. Hay 2, 3 hermanos fíjense hermanos, hay 2, 3 hermanos que vienen aquí al culto y vienen directos del trabajo y no han dormido nada, y yo los veo y no están dormidos, ¿verdad? Pero algunos sí, hermano, hasta le hacen así como los bebés, y dormidotes, hermanos. Pero estamos en una lucha, es una lucha tremenda, hermanos. Imagínense estos seres que van a querer nuestro bien, ¿no? Y dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Estamos en el Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, no dice engañará o engañó. Es una actividad de carácter presente. Engaña al mundo entero. Y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y quiero que me ayude con esta diapositiva. Si me ayudan, por favor, ¿qué dice ahí? Hay una lucha espiritual en la esfera terrenal. ¿Qué sucedía con el rey David cuando tenía que hacer las estrategias militares? Me llama mucho esto la atención ahorita que estamos leyendo lo que es primero y segundo libro de Samuel. ¿Qué hacía David? A veces dividían en 2 grupos, uno de frente y otro en retaguardia, antes de presentar batalla por la mañana. Por la noche era raro, salvo unos ataques sorpresivos, pero por lo regular eran desde la mañana, mediodía y hasta que durara, y ya en plan confrontación, en plan persecución, era en la noche, pero por lo regular en los de descanso, en los horarios, en eso estaban. Y las divisiones para la confrontación a veces se iban, sorteaban, es decir, por la parte lateral para llegar por la retaguardia. A veces eran 2 grupos, a veces eran 3 grupos, a veces eran 4 grupos para atacar al enemigo de lo que son los flancos o los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, pero eran estrategias diferentes, hermano. ¿Qué cree que pasa en la lucha espiritual en el tema del enemigo de nuestras almas y de esas huestes de maldad? ¿Serán estrategas o no? ¿Le buscarán la manera de dañarnos o no? Y tienen toda la experiencia desde que conocen al género humano. ¿Qué pasa? ¿Has platicado con alguien y le comentas algo y estás hablando con él y de repente algo no le gustó? Y hace esto, hermano, fíjense, hace esto. Se te queda viendo y levanta los ojitos y le hace para otro lado. ¿Sí? ¿Te has fijado? Estás hablando con él, algo no le gustó y como diciendo, ay, ya cállate la boca, ¿no? O ya me caíste gordo, de mí lo entendería. Bueno, y hace una miradita así como que ya no inventes, ¿verdad? Algo no le agradó, algo no le gustó, ¿verdad? ¿Qué cree que pase en el tema de lo espiritual? Hay algo que se le llama la gesticulación, la microgesticulación. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú estás platicando con alguien y esa persona te está escuchando, pero está con sus brazos cruzados?
¿Qué pasa si es una persona que estás hablando con él y nunca te está viendo? Siempre está viendo por otro lado. ¿Qué pasa si es alguien que cuando estás hablando con él te ve tantito y no te aguanta la mirada? La otra, bueno, hay un montón, ¿verdad? Pero no se trata de ver esas cosas ahorita, ¿verdad? De alguien que tú estás hablando con él y nada más te está viendo un ojo y el otro no. Sí, hay una infinidad. Todo eso nos dice qué está pasando con la persona que te está oyendo o con quien estamos platicando. Yo conozco, van a decir, ya se sacó al balcón el pastor. Yo conozco que están un poquito pensando porque cómo los veo, cómo reaccionan, hermanos, ¿verdad? Y van a decir, ya no voy a hablar con usted, pastor. Para eso voy con el psicólogo. Pero ¿qué creen, hermanos? Los demonios saben el tema acerca de la microgesticulación. Saben por dónde tienen que llegar. No todos somos tentados de la misma manera. Algunos van a ser tentados con pornografía. Algunos van a ser tentados por dinero ajeno. Algunos van a ser tentados por no darle al Señor su tiempo. Algunos van a ser tentados por el no respetar a la persona que dijimos amar toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué somos tentados en eso? ¿O seremos tentados? Porque sentimos que no vale la pena, porque ya las cosas, pues así es la vida, así tiene que ser. Y cedemos en infinidad de cosas. Hermano, y acuérdese de eso, ¿se acuerda que tenemos 3 enemigos? El de la muerte es el último y ese pues es cuando llega y ya. ¿Se acuerda cuáles son? Es el mundo, es la carne y es el diablo. Pero ¿qué cree? A los pobres demonitos no los tomamos en cuenta y están bien activos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles pobres? El diablo con sus demonios, el mundo y la carne son los enemigos. Y bueno, hay una lucha espiritual en la esfera de lo terrenal. Fíjese, y algunos, en el tema de por qué esos ángeles también se pusieron y se han puesto bravos, se comentan 2 cosas, que algunos ángeles caídos de estos y de lo que también originó ese tema en el cielo, no estuvieron de acuerdo con la creación del hombre y de ahí su interés de perjudicarlo, no estuvieron de acuerdo. Otros dicen que muchos ángeles se rebelaron contra Dios al saber que el Hijo de Dios se encarnaría y habría la obligación de adorarle. Eso comentan, pero como no está escrito esa parte, se lo dejo a usted a consideración. Y Satanás tiene un permiso diario, ¿qué cree? Satanás tiene permiso de influenciar a generaciones enteras. Y usted podía decir juntamente conmigo, ¿por qué Dios le da ese permiso? ¿Por qué Dios permite eso? De que influencie a generaciones enteras y ponerlas en contra de Dios mismo y de su pueblo. Estaba viendo yo un reportaje acerca de una persona que escenificaba ser el diablo y de cómo el diablo actúa. ¿Y qué cree? Nosotros pensáramos que el diablo o esas huestes de maldad, por ser quienes son pensáramos, hermanos, que son entidades espirituales que hacen las cosas al aventón, como que arrebatados, como hordas de salvajes. ¿Qué cree? No, son estrategas espirituales, saben a quién atacar, saben por dónde llegar. ¿Has sido tú atacado en tus sueños en alguna ocasión? Sí, pastor, se me subió el muerto. Si las huestes de maldad descansan, hermano, yo necesito descansar, usted también, pero ellos no. En el mundo espiritual existe un conflicto. ¿Qué cree? No todo el asunto también es entre nosotros. También existe un conflicto en lo espiritual entre ángeles y demonios. Hay batallas que no vemos, por eso le comento. Hay lucha espiritual que no vemos. Alguna ocasión, una hermana, no sé, yo le daba un ejemplo. ¿Se acuerda que antes en las caricaturas que había un diablito de un lado y un angelito del otro y uno te cuchicheaba y el otro cuchicheaba lo contrario del otro lado? Y yo esa hermana que me preguntaba acerca de la oposición y le daba esta ilustración, pero era una ilustración de la caricatura. Ella lo tomó como un tema doctrinal y dijo, siempre tenemos un angelito de ese tamaño y nos está hablando acá y está el otro diciendo lo contrario, unos diablitos y el otro está pintado de blanco. No lo maneja así la Biblia, pero lo que sí, hermanos, es que hay una lucha en la cual nosotros somos el objetivo, pero también hay cosas
hay oposición y hay batalla entre ángeles y demonios, y hay una influencia espiritual sobre los reinos de la tierra, eso también es cierto. Entonces hay una resistencia a las respuestas de Dios. Y fíjese, hermano, aquí la invitación es: tengamos cuidado. Todavía no cambiamos esa. Ahorita yo te digo, tengamos cuidado con esta afirmación. Hay una resistencia a las respuestas de Dios, porque tal pareciera que entonces el diablo hace lo que quiere. Tengamos cuidado con lo siguiente: Dios no es tan limitado en lo absoluto. ¿Hasta ahí va conmigo? Pero permite ciertas batallas, permite estas batallas y conflictos en lo espiritual para sus fines y propósitos de carácter omnisciente. Lo permite que sucedan. ¿Qué pasa con estas guerras en las cuales unos dicen no hay Dios, porque si hubiera Dios no habría muertes de niños, de mujeres, no habría tantas cosas tan tristes? Y se conceptúa porque Dios no existe, o porque Dios es malo, o porque es injusto. No, en la omnisciencia de Dios sabe lo que está haciendo. No hay un día que esté ajeno al Señor estas cosas que están pasando. Ayúdenme por favor, si es posible leerlo ahí en su pantalla, si no yo se lo leo. Fíjense, dice aquí: Dios respondió inmediatamente, pero la respuesta fue resistida. ¿Sí, hermanos? La respuesta se envió, pero hubo resistencia que tardó 21 días. La otra: no confundamos el silencio de Dios con ausencia de respuesta. No confundamos el silencio de Dios, que decide por algo darlo, y que pensemos nosotros que el Señor nos ha abandonado. Son dos cosas muy diferentes. Puede haber guerra espiritual por lo que está, fíjese, puede haber esa guerra espiritual por lo que estás pidiendo. Antes no estaba pasando, pero desde el momento en que tú comenzaste a buscar al Señor más, comenzaste a pedirle más al Señor, comenzaste a poner tu mira en Cristo, comenzó una batalla que antes no estaba. ¿No te pasó que cuando tú te convertiste al Señor, no sé cuántos les dijeron, conviértete al Señor y ya todo te va a ir bien? ¿A alguien le evangelizaron así? Yo no dudo que a más de uno sí. Conviértete al Señor y ya todo va a ir bien. ¿A cuántos nos dijeron conviértete al Señor y se te van a duplicar los problemas? No nos lo dijeron así, ¿verdad? Para no espantarnos, ¿verdad? Pero nos convino convertirnos al Señor, ¿o no? ¿Sí nos convino? Sí. Tan nos convino que aquí seguimos, y no lo decimos pues que aquí seguimos. No, nos convino porque sabemos que ya todo está ganado, que en Él tenemos victoria, ¿verdad? Pero cuando estamos delante de la presencia del Señor y le aceptamos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Si nos hubieran dicho, oye, mira, esta es la lista de todo lo que te va a pasar ya como cristiano, ¿sabe qué hubiéramos dicho? Si nos hubieran, no, pues mejor ni me convierto. Si me hubieran dado una lista con todo lo que me iba a pasar, por favor nadie vaya a decir, nada más me convertí y me casé. Que no vaya a hacer eso, por favor, hermanos. Paréntesis: si alguien está peleado con su mujer, si no le están llevando bien, ¿qué hay que hacer, hermanos? No vaya a decir huir. Hay que orar, hay que humillarse ambos y buscar al Señor. Que hemos hecho y tomado decisiones equivocadas, las que hayan sido, ¿qué hay que hacer? Hay que levantarnos ya perdonados dignamente en el Señor, buscar su rostro y Él nos levanta. Tu oración tiene impacto en el mundo invisible. Fíjese, hermano, esto es importante entenderlo. Mi oración impacta en el mundo invisible. Una persona, ¿qué hacía Daniel? Oraba, ¿verdad? ¿Cuántas veces dice la Biblia? 3 veces. ¿Qué pasaba con Daniel? ¿Era usado o no? Era llamado para descubrir misterios que él no sabía, que de lo que se trataba también eso sucedía. La oración de nuestra vida, lo que hacemos delante de la presencia del Señor, impacta, se mueve en lo invisible. Y mi sugerencia para usted y para mí mismo: no dejemos de orar aunque no veamos respuesta. No dejemos de buscar al Señor aunque no veamos respuesta. Y dejemos, hermanos, fíjese, lo pluralizo, dejemos de ser necios, querer resolver las cosas, siendo cristianos, querer resolverlas nosotros, en nuestro tiempo, en nuestro modo, a nuestra manera, sabiendo a quién podemos acudir, sabiendo a quién le debemos de pedir, sabiendo a quién debemos de descargar. Echa sobre Jehová tu carga, ¿qué? Y seguirás con ella, así dice. Y dice, fíjese, cuando dice echa sobre Jehová tu carga y dice Él te sustentará, ¿qué está haciendo el Señor?
Fíjate, es tu carga y es tu persona. Entonces es algo excelente. Daniel 10:14, porque el tiempo ya nos ganó. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Daniel 10:14. Este ángel, este personaje le dice a Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es decir, este ángel trae un mensaje de lo que va a suceder al pueblo de Israel en los últimos días, y esto con un propósito: dar esperanzas a un pueblo oprimido. Todavía a la fecha no estaban liberados de lo que era ese tenerles ahí en una ciudad ajena a ellos, tenerles todavía secuestrados prácticamente a muchos. Y en el 15, versículo 15, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Es decir, cuando este ángel estaba hablando con Daniel, Daniel inclinó su cabeza, ¿sí? Bajó la vista al suelo, no cerró los ojos, bajó la vista al suelo y estaba callado. Y dice el 16: pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Ahí en el hebreo, Kidmut Bene Adam indica apariencia humana, pero no es una entidad mesiánica. Acuérdese que Jesús mismo se llama el Hijo del Hombre. En este caso habla de la apariencia de alguien como un hijo del hombre, pero no habla de que fuese la segunda persona de la Trinidad. No se interpreta como el ángel del Jehová, o como Dios, o como una teofanía directamente con la Trinidad. Cuando dice tocó mis labios, se le llama eso tocó mis labios, se le llama esto una habilitación profética. Es decir, Daniel se le dio esa oportunidad de prepararse por lo que le tocaba decir. ¿Para qué era el tema de que el Señor se le revelase a sus profetas, hermano? ¿Qué finalidad tenía eso? ¿Solamente para que se enteraran? ¿O tenía que ver por lo que tenían que avisar, tenían que promulgar, tenían que notificar? Entonces él fue habilitado proféticamente cuando se le tocó sus labios. Entonces dice: abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión que me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Él le dijo: estoy muy angustiado por la visión, estoy preocupado por la visión que tuve y me siento muy débil. Y el 17: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Siempre que hay una revelación, hermano, divina, siempre que hay algo que el Señor revela a sus hijos, va a haber una conciencia en nosotros. Fíjese, hermano, cuando Dios se muestra a sus hijos y da algo a sus hijos que viene de Dios, hay algo que inevitablemente va a pasar cuando están las cosas correctas. Y una de ellas es que tenemos una conciencia de no ser dignos delante del Señor. Tenemos entendimiento de que no somos dignos. También va a pasar en nosotros quebrantamiento. ¿Qué es quebrantamiento? Es algo el que somos como restregados, como que es algo que en nuestra vida se simbra, se mueve, haciéndonos ver nuestra situación de que no somos dignos, y una dependencia absoluta. Y cuando el Señor se revela a nuestra vida, ¿sabe qué? Cuando uno está, en mi caso muy personal, yo ahí me quedo ahí encerradito en la oficina y el Señor me da cada vapuleada, hermanos. No crea que es nada más de que se lo paso y ya, no. A mí me da seguido el Señor con eso, porque es así el Señor con su palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque yo le tengo que decirle al Señor: Señor, ¿qué les digo a mis hermanos? No nada más es copiar ¿cómo dicen? En la computadora, el copy page, no nada más es eso y arráncate ya. El Señor tiene que dar a nosotros las cosas. Y dice aquí, si me ayudan por favor, ahí es que dice: antes de hablar por Dios, el hombre debe de ser tocado por Dios. Y lo repito, antes de hablar por Dios, el hombre debe de ser tocado por Dios. Ahí le voy, día de capellanía, primer sábado. Este mes no lo pudimos hacer por actividades. Siguiente sábado de mes vamos a evangelizar un hospital. ¿A nombre de quién vamos a hablar? De Dios. ¿Nos hemos preparado para eso? Hay algunos que yo los veo que muy tranquilos no van, En algunos casos estoy casi garantizando que no están evangelizando a nadie. Pero eso no quiere decir que nos sentemos a dormir. Cuando yo hable de parte de Dios, primero yo debo de estar consciente que Dios habló ya a mi vida. Yo no puedo hablo de la manera correcta. No es que Dios no se abra paso con su palabra, porque nunca vuelve vacía.
Eso es cierto, pero yo tengo la obligación delante de Dios de dejar que Dios ministre a mi vida unas horas antes, unos minutos antes. Señor, voy a compartir de tu palabra, usa mi vida, usa este vaso inútil, usa este vaso, que no se vea un vaso sucio, un vaso limpio, y ayúdame a compartir de tu palabra. ¿Y qué cree? Dice, Dios habla a través, dice, cuando hable yo, dice que Dios me hable primero. Entonces, cuando Dios me habló a mí y yo estoy hablando a las personas, Dios me usa. Versículo 18 al 21. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas. Otra vez, muy amado, no temas, la paz sea contigo, y esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has, ¿qué dice? Fortalecido. Cuando Daniel fue fortalecido aquí, fue restaurado, tuvo contacto con este ángel, tuvo palabras de ánimo y le fue impartida fuerza. Y hermanos, esto es una bendición porque Dios capacita y luego demanda respuesta de mi vida. Dios me va a bendecir, Dios me va a capacitar, pero va a esperar que yo haga las cosas. Y una verdad aquí profunda de Dios, fíjese, no sé si lo haya notado usted, mi hermano José Luis que ha compartido, mi hermano Eliab, o los que hemos predicado y que predicamos un sermón de 45 minutos a 1 hora. ¿No lo sabe usted? No me ha preguntado. ¿Sabe cómo termina uno? Bien cansado, hermano. Y en el tema de lo espiritual, no es algo, uno dice, pues bueno, preparaste, oraste y todo lo demás, pero el presentar un sermón de la palabra, hermano, es algo muy desgastante, de veras. Ahora sí, no se lo digo como queja, sino simplemente para que se informe. Termina el domingo, hermanos, y uno termina súper cansado, agotado, porque es también algo espiritual. Y no es algo que sea una regla, no, pero en lo espiritual también suceden cosas que no vemos. Dice el versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, ya habían pasado 21 días, iban a pasar quién sabe cuántos días más, y esa batalla en lo espiritual no había terminado, ¿no? Todavía seguía el problema ahí, o la pelea con esa entidad de maldad del príncipe de Persia, y dice, y al ganarle seguiría la otra batalla con el príncipe de Grecia. ¿Por qué esas batallas? ¿Por qué esas peleas en lo espiritual? Fíjense, hermanos, ¿qué estaba pasando con los judíos? ¿Qué estaba pasando con ellos? Estaban retornando, ¿sí o no? Estaban retornando a esas ciudades. ¿Quién tomó posesión de ellas? Los persas. ¿Quiénes envidiaban la posición del pueblo de Israel? Los griegos. Y se acuerdan, hermanos, quién le representaban o quién va al quite. Así como hay huestes espirituales del Señor, hay huestes espirituales de maldad. Entonces esas batallas que venían tenían que ver con lo espiritual, con aquellas entidades de maldad que no estaban. ¿Ustedes creen que nada más qué sucedía cuando el pueblo de Israel iba a regresar a Jerusalén, iba a terminar ese exilio? ¿Qué es lo que iban a hacer los judíos, hermano? ¿Nada más levantar los muros de la ciudad? No. ¿Qué iban a hacer? Iban a edificar el templo. ¿Y qué iban a hacer? Seguir adorando, seguir bendiciendo. Y por eso eran este tipo de problemas, porque esas huestes de maldad no querían eso. Y de ahí viene una posible explicación de por qué ese conflicto. La historia humana en la que usted y yo estamos, hermanos, no es solo política, no es solo tema social, también tiene un trasfondo espiritual de batallas que no vemos, pero no porque no las veamos quiere decir que no estén sucediendo. No todo conflicto es meramente humano, hermanos. También hay oposición espiritual real, fíjese, al propósito de Dios. Todo propósito de Dios va a haber algo que quiera oponérsele, sea espiritual, sea carnal, sea mundano, pero siempre va a haber algo que va a querer oponerse a lo divino, a lo santo, a lo que tiene que ver con Dios mismo. 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, que dice, vuestro príncipe. El arcángel Miguel es presentado como ser protector del pueblo de Dios y tiene una relación especial con él. Dios ha designado defensa espiritual, y ahí le voy, hermano. Dios ha designado, escúcheme esto,
Dios ha designado, y repito por tercera vez, Dios ha designado defensa espiritual a tu favor. Entonces, no solamente es lo que vemos aquí. Si nosotros viéramos espiritualmente lo que está pasando entre un demonio más con lo que Dios ha designado para protegernos, estaríamos como nada más viendo el asunto, hermanos. Pero Dios ha designado todo eso. Quiero que me ayude a leer lo siguiente, que dice ahí, la guerra espiritual, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos contra tenemos? Cuéntelos. ¿Cuántos contra tenemos? ¿Ya? Pues quién sabe, pastor. 1, 2. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Tengo primero que singularizar para luego pluralizar. Es decir, voy a pedirle un favor. Diga la palabra yo y luego su nombre. Yo, Omar, ¿y tu nombre? Sí. Yo tengo lucha espiritual, sí, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para que me explique llanamente, yo tengo en lo espiritual bronca con todos los que no adoran al Señor. Pero yo no estoy librando esas batallas. A ver si me explico, hermanos. Yo no estoy librando esas. ¿Por qué crees que caíste en la tentación? Y se hizo una estupidez. ¿Por qué crees? Te voy a decir por qué. Y yo no soy ningún santo, y aquí no hay ningún santo, pero somos gente entendida que necesitamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Simplemente porque dejamos de buscar al Señor, porque se nos hizo trabajoso tener un ministerio, porque dejamos que las cargas nos absorban, porque dejamos de orar, porque dejamos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y obviamente somos carne de cañón, nos ponemos expuestos. ¿Qué pasaba con los que bajaban el escudo en las batallas o dejaban de blandir la espada? Morían. Y por eso Efesios 6 está ahí puesto, en los cuales las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para derribar potestades, huestes de maldad de las regiones celestes. Pero lo curioso de aquí es que de todo lo que nos presenta la Biblia en Efesios 6, hay solo un elemento de ellos que es para atacar. Los demás, y el que es instrumento para atacar es ¿qué? La palabra de Dios. Y esa se blande, es decir, se usa, se utiliza, y no me la sé. Y las otras son de protección: el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia. Todo eso me protege. Pero ¿cuándo has visto un soldado que solo lo prepararon para el tema de, como en el fútbol, no? A la defensiva, y si ya pues veo que no me metan gol. El cristiano está para la defensiva y debe de estar para la ofensiva, y debe de estar listo. Y no permitamos que nos haga como un guarache el diablo. Dios reprenda al diablo. Y más de una ocasión hemos caído. Y más de una. ¿Qué cree que yo no tengo ganas de pegar carrera? Se lo tengo que decir hoy. Me dan más de una ocasión ganas de pegar carrera con sus problemas, porque también tengo los míos. Pero el Señor me dice: resiste en el día malo, levántate, pon erguida tu cabeza. Y me dice: porque tu redención está cerca. La vida cristiana no es sencilla. Vivir sin hacer tonterías no es sencillo. Pero Cristo que me fortalece, hermano, Cristo que me fortalece, Él libra mis batallas. ¿Qué tengo yo que hacer? A veces lo veo de esta manera. ¿Ha sido algún mirador? ¿Sí? A uno que se ve todo. ¿Sí? ¿Qué crees? El cristiano que hace lo que tiene que hacer y que el Señor pelea sus batallas. Si el Señor nos permitiera ver, estaríamos viendo ahí un agarradero, y nosotros firmes en la roca de nuestra salvación, firmes en el ancla de nuestra fe. Y de ahí nadie nos mueve. Y de ahí no nos vamos a mover, hermanos.
Ya no voy a seguirle con los demás porque es como para una hora, pero no es. Quiero dejarle esto a ver si me da tiempo. En el tema de la guerra espiritual, fíjese hermano, ahí le voy. Es personal, cada quien libra la suya. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice, la naturaleza de la guerra espiritual es personal, es invisible, yo no la veo. En esa batalla personal hay tentación, hay engaño doctrinal, hay opresión espiritual. A veces llegan y comenzaron a ver ciertos videos de una predicación que a alguien le gustó y ahí se siguen y al rato ya andan bien chuecos, buscando y viendo cosas que no tienen que ver. La naturaleza de la guerra espiritual es continua. ¿Qué pasa cuando tú duermes? ¿Crees que los espíritus están descansando? No, hermano, no. Nuestro enemigo Satanás, los demonios, el sistema del mundo, la carne. Y otra, ¿cuál debe de ser mi posición como cristiano delante de todo esto? ¿Qué dice ahí? Y esto que lo entendiéramos diariamente. Nosotros no peleamos para obtener la victoria. Fíjese hermano, usted y yo no peleamos para obtener la victoria, estamos peleando desde la victoria. No podemos, hermanos, darnos por derrotados. Yo nunca he visto a alguien, un medallista olímpico, que fue el que ganó, obviamente ya bien cansado, sí, pero ya cuando tiene las fuerzas y celebra, ¿cómo lo hace? ¡Ay! Todo ponchado, ¿no? Y la posición del creyente, aparte, es esta: debo de resistir activamente. Póngase de pie si es tan amable, hermanos. Quisiera que me pusiera, Sam, la diapositiva colorada que ves por ahí. ¿Me ayuda con esto, hermanos? En lo que entran nuestros muchachos. Si alguien lo puede leer hasta allá atrás, suave, si no se lo leemos. ¿Qué dice ahí? No nos equivoquemos, no demonicemos todo. A veces decía otra ilustración de JTC, de esos chicos, y estaba el diablo llorando. ¿Y por qué estaba llorando? Pues es que esos cristianos me echan la culpa de todo y luego yo no he metido ni la cuchara ahí y ahí me echan la culpa de todo. No nos equivoquemos, no demonicemos todo. La otra, ¿alguno de ustedes ha orado por alguien endemoniado? ¿No? Le voy a decir algo. Hay gente que se pone a hablar con el demonio, casi le dicen, ¿cómo te fue? ¿Cómo era ya el cielo? O sea, perdón, el cristiano no se pone a platicar con el demonio, le reprende en el nombre de Jesús y lo que sigue. No se trata de entablar conversación. No nos equivoquemos, el tema espiritual no es ritualismo, es real. Y hay que, con la ayuda de Dios, presentar esa batalla en la cual nosotros tenemos lo tranquilo. El Señor se encarga de lo imposible. Y el negar la guerra espiritual es negar que el Señor en lo espiritual se mueve. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros? El Espíritu de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios. Entonces dejemos que Él obre, dejemos que Él actúe. Hermano, por favor, viene esta semana y vas a llegar al trabajo. Y cuando tú tienes el deseo más ferviente de buscar al Señor con todo tu corazón, ahora sí le voy a echar más ganas contigo, Señor. Te viene un problemón grande y te poncha. En esta semana voy a hacer las cosas mucho mejor para ti, Señor. Y te llegan con que acusaron a tu hijo. Estaba platicando con una persona apenas, le saludé, ¿cómo estás? Bien, bien, qué bueno. Ayúdame a orar, mi hijo lo acaban de meter a la cárcel hace 3 semanas. La razón, un tema de infidelidad, y pues el hijo hizo una cosa que no tenía que hacer. Yo no quise abundar por ética, porque estaba también ocupada la persona. Mínimo le ha de haber hecho daño a la persona que engañó, pero hubo ahí problemas. Nosotros tenemos que estar en lo espiritual, presentar batalla, hacer lo que nos toque hacer y tener claro que las batallas que no vemos, aunque no las veamos, hermanos, estemos nosotros haciendo lo que corresponde a hijos de Dios. Y sabe usted que dice la Biblia que usted y yo somos poderosos en batallas para ejecutar la voz de su precepto. ¿Y qué cree que pase?
¿Qué opinión? Tengo que cerrar con esto en lo que llegan los demás hermanos. ¿Qué opinión tiene el diablo de mí? No, pues a mí ni me importa la opinión del diablo. Pero si te preguntara, ¿qué opinión tiene el diablo de ti? ¿Qué crees que diría el diablo de ti? A mí me importa lo que opine Dios, pastor, yo lo sé. Pero ¿qué crees que opinaría? Te voy a decir algo. Si el diablo o un demonio está poniendo atención de ver qué tiene que hacer porque eres estorbo, vamos bien. Pero si el diablo, un demonio, un esbirro, como cualquiera de ellos que están ahí, ni le preocupamos, estamos no nada más mal, muy mal. Dejemos que el Señor actúe en nuestra vida, busquémosle correctamente y que en lo espiritual, que no nos paniquee nada de eso, hermano. Recuerde que en Cristo somos más que vencedores. Amén. ¿Oramos? ¿Le parece? ¿Oramos? Amantísimo Señor, te damos gracias. Te adoramos con todo nuestro corazón. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, porque mi Dios, tú eres el que estás en nuestra vida. Tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nuestra vida, es aquel que ha vencido. Y sabemos que somos en ti no solamente vencedores, sino lo que le sigue, lo que es mejor todavía. Señor, somos humanos y no por eso debemos de justificarnos para cometer errores y pecados. Ayúdanos, Señor, a honrarte, bendecirte, ser ejemplo, amarte con todo nuestro corazón. Permites, mi Dios, que estudiemos tu palabra, te amemos cada día más y dejemos, Señor, que seamos conformados a la imagen del varón perfecto llamado Jesucristo. Pongo a tu iglesia en tus manos, mi vida en tus manos. Guárdanos del mal. Permítenos no confiarnos, Señor, sino que, mi Dios, cada día humillarnos delante de ti, darte la gloria por todas las cosas y, Señor, estar expectantes porque está más cerca, cada día más cerca de nosotros que cuando te conocimos, el día, Señor, de nuestra redención, en la cual seremos testigos de la conclusión de todas las cosas. Mientras tanto, seguimos adelante, constantes al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y todos decimos amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.